Yo voy a poner, primero hablo desde aquí, a diferencia de mi colega Guedes, porque tengo que apretar algunos botones de acción que no puedo hacerlo desde abajo. Me voy a concentrar primero bastante en lo que es la demanda mundial de alimentos, cuál es la visión que tenemos de la demanda mundial de alimentos en base a un estudio que hicimos para la Fundación Producir Conservando en el año 2008 y que acabamos de actualizar ahora en el año 2012, ¿no? Vamos a mostrar cuáles son los escenarios que nosotros trabajamos, cuál es el tamaño del mercado, cómo va a evolucionar el tamaño del mercado de los principales alimentos de la región y cuáles son nuestros socios estratégicos. Dentro de eso voy a focalizar un poco en la cuestión de China, porque tiende a pensarse toda la cuestión como una demanda de China, y yo creo que esto es un error de apreciación, que como vamos a ver la demanda es mucho más amplia, su distribución geográfica. Después vamos a mostrar los resultados de las proyecciones y vamos a sacar algunas conclusiones. Todo eso, digamos, si fuera un show musical, podría ser acompañado, si les gusta la música clásica, por el himno de la alegría de la Novena Sinfonía de Beethoven, o si les gusta la música popular, podría ser acompañado por zambas o bossa nova, ¿no es cierto? En cambio, la segunda parte vendría más bien con música de tango, ¿no es cierto?, que es más focalizada en la Argentina, pero bueno, los organizadores me han pedido que diga algo también de la Argentina, de cuáles son las perspectivas para la Argentina. Bueno, hay una relación muy estrecha también entre los sectores agropecuarios de ambos países y por eso voy a tocar esta parte de la música de tango. Bien, primero una cosa metodológica que es un poco aburrida. Nosotros revisamos qué pasó en el periodo 2005-2010, de eso voy a hablar poco, y hemos proyectado 2010 al 2020, qué va a pasar con la demanda mundial de alimentos. Los productos que hemos estudiado figuran ahí, o sea, carne vacuna, carne aviar, la leche de distintas maneras, el trigo, los granos gruesos, que principalmente es el maíz, pero están más bien estudiados como granos gruesos, los granos oleaginosos, con especial referencia a la soja, los aceites vegetales y las harinas proteicas. Esta es la canasta de alimentos que hemos estudiado. En el estudio anterior, por si a alguien le interesa, el del 2008, había también la parte de frutas. Ahora hay menos información sobre la parte de frutas cítricas y frutas de pepita y de carozo, que ahora no la hemos podido incluir. El análisis lo hicimos para el total mundial, dividido en países desarrollados, países emergentes, y dentro de los desarrollados, dividiendo Estados Unidos y la Unión Europea, y dentro de los emergentes, el rol de África, el de Asia, separando China, la India y el resto de Asia, América Latina, los países emergentes sin China y la India. Yo voy a poner mucho énfasis en esto. El rol en la demanda mundial de alimentos de los países emergentes, excluyendo a China y la India. Y manejamos 4 escenarios. El primero es el que es el corazón del informe, que proyecta un crecimiento mundial del 4%, con los países desarrollados creciendo 2,1%, 2,2%, y los países emergentes creciendo al 6%. Después de hacer estas proyecciones, nosotros salió el último outlook del Fondo Monetario que coincide exactamente con estos números, lo cual no quiere decir que no nos podamos equivocar. Como dijo el colega Guedes, bueno, pronosticar es muy fácil siempre que se trate del pasado, ¿no es cierto? Y después manejamos también otros escenarios de menor crecimiento de la economía mundial, por ejemplo, un crecimiento de 3,9%, o el más dramático de todos, que sería el escenario de crecimiento bajo, con un crecimiento de la economía mundial de 3,1%. Entonces, medimos cuál es la sensibilidad que tiene el crecimiento de la economía global sobre la demanda de alimentos. Y también variamos lo que se llama la elasticidad ingreso de la demanda, o sea, por cada punto que aumenta el ingreso, ¿cuánto aumenta la demanda total de alimentos? Aumenta más que 1, aumenta 0,5, aumenta 0,3, etc. Esto es una cuestión crucial también. Y vamos a mostrar los resultados en cada caso. Dejando esta parte metodológica bastante aburrida, vayamos a la que yo creo que es quizá el corazón del estudio, que es el tamaño del mercado, cómo vemos nosotros el tamaño del mercado. El consumo de alimentos que incluimos entre el 2010 y 2020 va a pasar de 1 billón, ahora ya hablamos del billón español, ¿no? 1 millón de millones. Bueno, de 1.522.000 millones de dólares
a 1.885.000 millones de dólares. O sea que es un aumento del 23,9%, 2,2% anual, o 363.700 millones de dólares. Miren si hay mercado, ¿no? Si esto es correcto, tenemos un aumento del tamaño del mercado de estos alimentos, cuidado, los que mostramos antes, no de todos, y no en su etapa elaborada, sino en la etapa de producción básica, de 363.700 millones de dólares. Ya en el estudio anterior nosotros habíamos visto que de ese aumento el 92,5% se originaba en los países emergentes. De ese aumento de la demanda, 92%, 92,5% de los países emergentes. De ese 92%, China y la India eran 38 puntos y los países emergentes sin China y la India eran 53,8 puntos. O sea que ya en esa época, cuando veíamos la evolución del aumento de las calorías, del consumo de calorías, había un rol en el aumento de la demanda de los países emergentes sin China y la India que era un poco más de la mitad. Entonces, este es uno de los temas en el cual yo concentro más la mirada, en el hecho de que nuestros socios estratégicos no es China. China es importante, no digo que no sea socio estratégico nuestro, pero los socios estratégicos de Brasil, de Argentina y de Uruguay son el conjunto, es el conjunto de los países emergentes. Para dar una sola mención, África en el siglo XXI, en todo lo que va del siglo XXI, el producto por habitante de África ha crecido más que el de América Latina, en una época que ha sido buena para América Latina. Están saliendo millones y millones de la pobreza en África, por mencionar solamente un caso. Bueno, ahora los emergentes van a aportar un poquito menos, van a aportar el 81% del aumento de la demanda, el máximo es en la leche en polvo entera, 95% del aumento viene de los emergentes, el mínimo es en granos gruesos, 66,3%. ¿Por qué está bajo esto? Por el etanol de Estados Unidos, básicamente. O sea, ahí hay un gran rol del aumento de la demanda por parte de los países desarrollados por toda la demanda que hace Estados Unidos del etanol. Si sacamos eso, sería mucho mayor el rol de los emergentes, ¿no? Los países emergentes, sin China y la India, más o menos lo mismo que antes, aportan 52,8% del aumento de la demanda. O sea, de nuevo, tiene un rol muy importante. China aporta 19% y la India solamente 9%. O sea, emergentes sin China y la India 52%, China 19%, India 9%. Este es el aporte de cada uno de estos actores a el aumento de la demanda. Esos son, en ese orden, por lo tanto, nuestros socios estratégicos. Y el tema hay que verlo, no a quién le vende Uruguay, a quién le vende Brasil, a quién le vende Argentina, porque cuando un campesino de Nigeria, aunque ninguno de nosotros le estemos vendiendo a Nigeria, va del campo a la ciudad, por ejemplo, y empieza a comer pollo, que era algo que antes no estaba en su dieta, aumenta en ese mismo y preciso instante la demanda global de maíz. Entonces hay que verlo como un fenómeno interconectado y por eso el gran empuje de los países emergentes, sin China y la India, que son, digamos, países que tienen un nivel de ingreso en promedio muy bajo y por lo tanto un gran potencial de aumentar esa demanda. Veamos ahora la cosa desde el lado de las importaciones, y este es un tema interesante. Ahí tenemos los productos, carne vacuna, carne aviar, leche en sus distintas variantes, trigo, etc. Y vamos a ver, por ejemplo, cuál es el rol que tienen los distintos países en el aumento de la demanda. Por ejemplo, tomamos carne vacuna. Se ve, en las importaciones de carne vacuna, los emergentes participan nada más que el 54%. O sea, de todo lo que se comercia en el mundo cada año, un poquito más de la mitad lo compran los países emergentes. Pero si uno ve el papel que tienen en el aumento de la demanda, que es algo distinto, es 78%, ¿me explico? O sea, consumen la mitad, pero en el crecimiento, o sea, el crecimiento está en los emergentes. El stock
muchas veces es más grande en los desarrollados, pero el crecimiento está en los emergentes. Y eso vemos que se repite en los distintos bienes, con una excepción muy importante y muy relevante para Brasil, para Uruguay y para la Argentina, que son los granos oleaginosos y sus subproductos. Ahí vemos que la participación, si uno excluye a China y la India, cae mucho. Dicho en otras palabras, la participación de China, y por eso quizás se habla tanto de China en Uruguay, en Brasil y en Argentina, en el mercado de oleaginosos sí es muy importante. Sí es muy importante. Por ejemplo, en el aumento de importaciones de los granos oleaginosos, muy relevante, por ejemplo, para Brasil y Uruguay, sobre todo que exportan principalmente granos oleaginosos. Si uno saca a China y la India, me queda más que un 28%. O sea, el gran demandante de granos oleaginosos en el mundo es básicamente China. Y esto es verdad. Si vamos a los subproductos, cada vez es mayor, sobre todo en lo que son harinas proteicas, el rol de otros países emergentes, no de China. Donde más pesa China es porque ellos, lógicamente, tienen una política de tratar de proteger la elaboración y tratar de maximizar cuánto se elabora internamente. Entonces ponen muchas menos barreras a importar grano que a importar aceites o a importar harinas proteicas. Bueno, vamos entonces, ya que China tiene esta importancia, a mencionar China, ¿no? Hay dos estudios hechos por la consultora McKinsey que son sorprendentes realmente. Yo la verdad que no los creo mucho, pero los cito porque ahí están, ¿no? Según McKinsey, entre el 2010 y el 2020 el consumo total de alimentos en China va a aumentar 7,3% anual. El consumo de alimentos en China. Ojo, no son los mismos alimentos que estamos viendo recién, es todos los alimentos y tomados en su etapa final, con lo cual el valor, ya no estamos hablando del trigo, sino del pan, ya no estamos hablando del grano de maíz, por ejemplo, sino de la carne porcina en la cual el maíz se ha transformado, etc. Pero de cualquier manera, se imagina lo que es esto. A mí me llama mucho la atención, me parece casi increíble, pero ellos en el 2006, o sea, 6 años antes, habían hecho otro estudio donde le daba una tasa de aumento del 6,7%. O sea, pensemos que esto puede ser un poco exagerado. De cualquier manera, el mensaje que nos deja es que el dinamismo del mercado de alimentos en China va a seguir siendo, con alta probabilidad, muy importante. Y ahí es otra señal que nos está mandando el mundo, en este caso China, porque ahí va a crecer más rápidamente la demanda de productos de valor agregado. Por ejemplo, hay una gran lucha ahora por ver quién gana el mercado de vinos en China, que está aumentando enormemente el consumo de vinos en China. O sea, ahí está Francia, está España, está Australia, está Sudáfrica y también Argentina, algunas bodegas tratando de ver qué venden. Entonces, esto es una señal que yo creo que como sector tenemos que pensarlo, como agronegocio, más allá de que la palabra a veces no sea bien vista, que en el caso particular de China, el dinamismo de la demanda de productos con valor agregado va a ser realmente impresionante. Bueno, esto es más o menos lo mismo. Algunos pueden pensar que nuestra proyección es muy optimista, vuelvo a nuestra proyección, y yo creo que no lo es, porque nosotros miramos, bueno, a ver, cuando llegue el año 2020, todo lo que nosotros que China decimos que va a demandar, ¿no será que le queda al final un consumo por habitante demasiado alto? No, fíjense, tomemos el caso de cereales, por ejemplo. El consumo por habitante de China pasa apenas de 317 kilos a 343 kilos por habitante año. En los países desarrollados está en 700 por habitante y pasa a 759. O sea que la relación de consumo per cápita al final de este periodo todavía es menos de la mitad en China que en los países desarrollados. O sea, acá no hay ninguna exageración. Es cierto que los asiáticos son como más austeros,
digamos, la obesidad es un fenómeno mucho más extraño, claramente, ¿no? Si ustedes comparan Estados Unidos con los países asiáticos, la incidencia de la obesidad, la diferencia es fenomenal, ¿cierto? O sea que no necesariamente hay que pensar que China o otros países asiáticos van a llegar al mismo nivel de consumo por habitante de los países desarrollados, pero quiero decir, todavía están demasiado lejos, están en el orden de la mitad el consumo por habitante. Y acá, bueno, ya más o menos lo he dicho, pero acá se detalla cuál es la soja chino-dependencia de Argentina, Brasil y Uruguay. ¿En qué medida dependen de la demanda china de soja? Bueno, ahí podemos ver que la participación de China en las importaciones mundiales de oleaginosos, si se trata de granos, en el 2020 va a ser el 52%. O sea que en el mercado particular de las semillas o granos oleaginosos, la presencia de China, fíjense, es más del 50%. Si pasamos a aceites, es solamente el 16%. Si pasamos a harinas proteicas, es el 2,3%. O sea, hay una clarísima diferenciación desde el punto de vista de la dependencia de China, si es granos o si es productos elaborados. En ese sentido, es una de las pocas ventajas que Argentina tiene, en el sentido de que se ha especializado mucho más en exportar aceites y harinas proteicas que en exportar granos. O sea que desde este punto de vista, la chino-dependencia de Argentina es claramente menor que la de Brasil o la de Uruguay por el tipo de producto que exportan. Esto lo muestro para significar que hay estudios de fuente china, esta revista que es muy buena, que se llama China and the World Economy, que muestran que, según ellos, la elasticidad de ingreso y la demanda de alimentos va a aumentar muchísimo más de lo que está dicho en este informe. O sea que están mucho más preocupados por la velocidad del crecimiento, ¿no? Sobre todo del consumo de alimentos animales y qué consecuencias va a tener eso, cuánto le van a aumentar las importaciones. Sería bueno compartirlo y leerlo, porque visto desde ese ángulo, por eso yo hablo que esto lo podemos acompañar con música de samba, de bossa nova o con el himno de la alegría, ¿no es cierto? Y lo mismo, este es un trabajo hecho por gente de la Academia China de Ciencias. Ellos estudiaron hasta el año 2050 cuál va a ser la autosuficiencia alimentaria. En el fondo, China no confía demasiado en la economía de mercado. Confía hasta cierto punto. Por eso ellos, por ejemplo, ustedes vieron que invierten todo lo que pueden en materias primas con inversiones directas para ser de alguna manera los propietarios de los recursos. No confían tanto en la red comercial mundial de abastecimiento. Entonces están viendo cuál va a ser el grado de autosuficiencia. Tienen el objetivo de la autosuficiencia. Si tomamos los tres principales cereales, en el año 2004 China tenía un valor de 103, o sea, exportaba 3% más de lo que consumía o de lo que producía, y ese valor va a bajar a 85. O sea que China va a perder autosuficiencia alimentaria de manera notable en el caso de los cereales, no en el arroz, obviamente, sino que esto se concentra mucho en el trigo y sobre todo en el maíz. La dependencia de China respecto a las importaciones de maíz va a ser creciente a lo largo del tiempo, visto por ellos mismos. En lo que es soja también va a disminuir, lo mismo que en aceites vegetales, la autosuficiencia de China. En carne vacuna también va a bajar algo, pero mucho menos, y en leche bastante. O sea que en la mayor parte no ocurre lo mismo en carne aviar. O sea, de los productos que más interesarían a nuestra región, yo diría que en casi todos la autosuficiencia china de alimentos va a disminuir. O sea que las oportunidades nuestras van a ser mayores, salvo la principal excepción sería el caso de la carne aviar. Y ahora les muestro estos números para insistirles, quizás hasta el hartazgo, pero yo creo que es importante ponérselo en la cabeza. ¿Por qué mi obsesión de no hablar solamente de China?
El aumento de la población mundial se estima hasta el año 2040 en alrededor de 2.000 millones de personas. Del 2010 al 2040 vamos a llegar, más o menos como planteó el colega Guedes, a alrededor de 9.000 millones en el año 2040. ¿Dónde van a estar esos nuevos seres humanos, 2.000 millones? En los países desarrollados solamente 73 millones. En China y la India, 422 millones. La mayor parte en India, porque China ya está llegando a una etapa de estancamiento demográfico. O sea que de los 2.000 millones va a haber 1.500 millones de nuevos seres humanos que van a vivir en países emergentes que no son ni China ni la India. Insisto, este es otro de los componentes de mi obsesión de que hay que deschinizarse la cabeza. Se estima también que las clases medias, o quizás podemos decir más ampliamente, los sectores no pobres en los países emergentes, que eran 920 millones de personas en el año 2010, van a ser casi 5.000 millones de personas en el año 2040. Repito, entre 2010 y 2040 va a haber 4.000 millones de personas más de los sectores no pobres de la sociedad, con todas las implicancias que esto tiene desde el punto de vista de la demanda, de todo tipo de bienes, incluidos los alimentos, ¿no? Bien podríamos decir, si este no es el mercado donde está. Fíjense de los números que estamos hablando. Bueno, ¿qué nos dio a nosotros la proyección del consumo viéndolo por productos? Ahí está la tabla de posiciones, digamos así, o el ranking. Los productos más dinámicos en cuanto a la demanda mundial son la carne aviar, buena noticia para Brasil, que como vimos en las curvas ha aumentado muchísimo la producción de frango. Luego los aceites vegetales y harinas proteicas, o sea, demanda indirecta de granos oleaginosos, la leche, las semillas oleaginosas y después decreciendo. Con tasas de crecimiento importantes. Por ejemplo, la carne aviar, la demanda, el consumo mundial estaría creciendo casi al 3% anual. En el otro extremo, la carne vacuna estaría creciendo un 1,4% anual, pero esto acumulado en 10 años es muchísimo desde el punto de vista de oportunidad de mercado. O sea que en todos estos productos hay oportunidad de mercado, mucho más en los que aparecen a la cabeza. Nosotros, después de ver la demanda, comparamos también con las proyecciones de producción. Nosotros no hicimos proyecciones de producción, a diferencia de lo que mostró nuestro colega Guedes, que han hecho para Brasil, de producción y de exportaciones. Nosotros tomamos las proyecciones de la propia OECD y FAO. Lo que dice ED quiere decir que va a haber exceso de demanda, o sea que la proyección de consumo es mayor que la proyección de producción. Y está en azul. Lo que dice neutro es neutro, se iguala demanda y oferta. Lo que está en rojo, EO, quiere decir que hay exceso de oferta, o sea que la tasa de crecimiento de producción se espera que sea mayor que la de la demanda. Como vemos, en el primer escenario, que es el que nosotros consideramos el escenario principal, en casi todos los productos hay exceso de demanda, o sea que va a crecer más el consumo que la producción. Por supuesto que esto no puede saberse hoy día, porque obviamente la producción no es estática, y si las señales son de una mayor tendencia a aumento del consumo, también la producción aumentará más. Esto es la fotografía de lo que se ve hoy. Una moraleja fundamental es que el principal factor que va a determinar el aumento, la velocidad de aumento del consumo de alimentos en el mundo es el crecimiento del producto por habitante de los países emergentes. Esto es mucho más importante, más determinante que lo sería la elasticidad de ingresos, o sea, cuánto va a aumentar el consumo por cada dólar que aumente el ingreso. Lo determinante es el crecimiento de los países emergentes. A modo de conclusión, entonces, sobre esta sección, nosotros estamos viendo que el tamaño del mercado va a seguir creciendo, que estamos en presencia de una tendencia larga, no de un ciclo. Les digo, ustedes dirán, mirá, chocolate por la noticia, pero
Hay muchos que piensan que en realidad esto es un ciclo transitorio, no se crean que todo el mundo piensa que es una tendencia a largo plazo. Hay una fuerte corriente de pensamiento que dice que esto es una coyuntura favorable pasajera. ¿Cuáles son las causas? Primera y fundamental es el sostenido crecimiento de los países emergentes. Cada vez que veamos noticias en los diarios que los países emergentes están creciendo, es la mejor noticia que podemos tener como sector agroalimentario del Mercosur. El aumento de la población, casi 2.000 millones de personas más va a haber en los países emergentes en este periodo, entre 2010 y 2040. La creciente incidencia del consumo. ¿Qué ocurre en Asia en este momento? Por ejemplo, en China. Ellos ven que ahora cada 3-4 años tiene una gran crisis mundial que le dificulta exportar y por lo tanto le dificulta que las exportaciones sigan siendo el eje de su estrategia. Y además tienen tensiones sociales. Son regímenes autoritarios, no hay democracia, no hay participación. Entonces la válvula de escape ha empezado a funcionar y la visión del Partido Comunista Chino hoy en día es que hay que aumentar el consumo interno. Entonces, sobre la tendencia que ya venía de aumento de la demanda, natural, digamos así, hay un giro de la política en varios países asiáticos a darle mucho mayor importancia al consumo que a la inversión. O sea, se deja un poco de lado el modelo, digamos así, estalinista, de acumulación forzosa, con tasas de inversión absurdamente altas de más del 40% del producto, y se pasa a un modelo un poco más de consumo. La urbanización y la mejora de la dieta, que primero es cuantitativa y después pasa a ser cualitativa, con mayor incidencia de proteínas, esto supera el efecto demográfico negativo. A medida que los países van envejeciendo demográficamente, el dinamismo de la demanda de alimentos lógicamente cae, porque va, digamos, perdiendo incidencia en la pirámide de población, la población joven, y entonces esas pirámides dejan de ser pirámides y toman la forma que de manera macabra se llama la urna funeraria, ¿no? La urna funeraria porque es angosta arriba, ancha en el medio y vuelve a ser angosta abajo, ¿no? Y tiene un doble sentido, obviamente, porque, fíjense, Japón, 127 millones de habitantes en el año 2000. Proyección para el año 2040, 108 millones de habitantes. Entonces la pregunta es, ¿cuándo se termina Japón? O sea, fíjense de lo que estamos hablando. Si no hay un cambio de política demográfica en Japón, a fines del siglo XXI, de que estamos viviendo, a lo mejor Japón tiene 60 millones de habitantes. Esas son las cosas que están pasando en el mundo. Por eso la urna funeraria no es tan en broma. Bueno, tercer punto, real influencia de China y la India es mucho más limitada de lo que nosotros creíamos. ¿Qué otros países emergentes influyen? Bueno, el resto de Asia aporta un 28% del aumento del consumo, Latinoamérica 15%, África 10%. Y bueno, los países que van a ser clientes más importantes son los países de gran mercado. Está puesto Japón ahí porque en el fondo sería para algunas especialidades en particular, pero los países grandes del mundo en desarrollo, como Indonesia, Pakistán, Nigeria, Bangladesh, Filipinas, Vietnam. Vietnam, ustedes lo sabrán probablemente, es hoy un país de 80 millones de habitantes. Para los que cuando éramos jóvenes vimos la guerra de Vietnam, es algo increíble ver que ahora es un país unificado, dos sectores que, digamos, se mataron de manera salvaje durante una guerra muy larga. Es un país unificado, formalmente comunista, al igual que China, y es una de las grandes fábricas del mundo. Mucha producción china, por ejemplo, se está desplazando a Vietnam. Es uno de los países en mayor y más rápido proceso de industrialización. Bueno, después están Egipto, Irán, Turquía, Congo, Tailandia. Menciono estos países, no son los únicos, para mostrar la diversidad geográfica de nuestros demandantes, de nuestros clientes reales y potenciales. ¿Cuánto va a durar la tendencia? Nadie lo sabe, yo tampoco. Pero por lo que se ve en estos números,
Como mínimo, yo creo que la tendencia va a durar hasta el 2020 o el 2025. Cuidado, esto no quiere decir que en el 2025 se cae todo. En el 2025, digamos, para los que son matemáticos, digamos que la segunda derivada es negativa, o sea, la pendiente de la curva disminuye y probablemente se estabilice en algún momento y la demanda de alimentos deje de crecer. Pero tendremos un mercado que va a ser 300 o 400 mil millones de dólares mayor que el que tenemos ahora. O sea, en realidad, hasta es dudoso si nuestra capacidad productiva va a poder o no satisfacer semejante demanda, ¿no? Por supuesto, la tendencia no es lineal. Acá se ha dicho muy bien, los precios de los alimentos son extremadamente volátiles y lo van a seguir siendo. Yo nunca he visto, en mi ya lamentablemente larga vida profesional, nunca he visto una proyección de precio de commodities que acierte. Las proyecciones de precio de commodities se hacen de la siguiente manera. Por ejemplo, ustedes vean qué decía el Fondo Monetario, el Banco Mundial, UDA, hace un año. Le ponían una soja de 400, 400 y pico, más o menos 10% hasta llegar al año, no sé, 2018, 2019. Siempre se hace así. Este pico de ahora no lo vio nadie. ¿Por qué? Porque depende del clima y nadie tiene tanta sabiduría como para poder acertar el clima con semejante presión. O sea, que la volatilidad de este mercado va a estar siempre. Y por eso yo insisto en la cuestión del tamaño del mercado más que en los precios del mercado. Los precios del mercado van a depender de los factores de demanda, pero también de los factores de oferta, donde está la cuestión climática y está el cambio tecnológico, del cual ustedes son actores y que evidentemente tampoco es fácil de predecir. Tampoco es fácil de predecir cuál va a ser la rapidez del cambio tecnológico. Obviamente los países, como son los países del Mercosur, que tienen más ventajas naturales para este tipo de producciones, van a poder resistir mejor eventuales caídas de los precios. Pero a su vez tenemos la amenaza de que si el día de mañana, como ya está ocurriendo, se siguen descubriendo, por ejemplo, variantes de semillas que sean mucho más resistentes a climas más secos, la ventaja competitiva del Mercosur va a disminuir y también hay que estar preparado para eso. Otro punto importante es cuán vulnerable es esta tendencia. Estamos viviendo una crisis global que ya lleva casi 5 años y que todavía no ha terminado de resolverse, y donde los países desarrollados están creciendo a una velocidad mucho menor a la histórica. Y por otro lado estamos diciendo que la demanda de nuestros productos va a depender básicamente del crecimiento de los países emergentes. Entonces la gran pregunta es, si Europa se cae, pongámoslo de manera dramática, ¿no? O sea, porque España no puede pagar su deuda, o algún otro país importante, hay algún país que sale del euro, etc. ¿Qué va a pasar con todo esto? ¿Qué va a pasar con los emergentes? Si uno mira lo que pasó entre el 2007 y el 2010, que fue el anterior coletazo de la crisis, o 2007-2009, en realidad el consumo de alimentos siguió creciendo al 3% anual, a pesar de que el crecimiento de los países emergentes bajó sustancialmente. O sea, en ese momento de la crisis, la demanda mundial de alimentos mostró una gran resistencia, un gran aguante. Esto no quiere decir que el futuro inmediato se repita, pero mi visión es que si hay una profundización de la crisis actual, lo que vamos a tener es como un estiramiento de los plazos. O sea, la tendencia, en vez de concretarse los valores para el año 2020, a lo mejor se concreten finalmente para el año 2022. O sea, va a ser como que se estira, ¿no?, la tendencia con un bache en el medio, pero a mí me parece que de todas maneras es duradera. Bueno, y lo de los precios ya básicamente lo he dicho. Ahora vamos a la parte del tango. Vamos a la parte del tango con algunos matices, porque primero vamos a hablar algo también de Brasil y de Uruguay. Oportunidades y desafíos para nuestro continente. A Brasil y Uruguay los pongo entre paréntesis simplemente porque el centro de mi exposición es Argentina. Yo comparé para Argentina, pero uno podría hacer lo mismo para Uruguay o para Brasil.
¿Cuán grande es la oportunidad que tenemos hoy comparado con la que tuvimos hace un siglo y pico, a fin del siglo XIX, principio del siglo XX, cuando en particular Argentina y Uruguay se integraron al mundo como productores de alimentos de zona templada? El caso de Brasil fue posterior en este sentido. Entonces yo vi quiénes eran nuestros clientes. Evidentemente era aquella de Europa, ahora son los países emergentes, cuál era la población, cuál era el poder adquisitivo. Y lo que me da es que el mercado por habitante en dólares constantes hoy es casi el doble que el que era en aquella oportunidad. Estoy diciendo nada más y nada menos que la oportunidad desde el punto de vista de producción y exportaciones agroalimentarias que tienen Argentina, Uruguay y ahora también Brasil es mayor que la que hubo hace 100 y pico de años, cuando fue la primera gran vuelta de expansión agroalimentaria de nuestros países. Cuando esto lo digo en la Argentina, la gente me mira con una cara de gran escepticismo y me pregunta, ¿pero y dónde está la generación del 80? La generación del 80 fue la que en la Argentina, bueno, a partir de 1880, construyó el país moderno, hizo todo el emprendimiento educativo, eso. Y bueno, cuando me preguntan dónde está la generación del 80, yo de alguna manera me quedo en silencio, porque no es una respuesta fácil de dar. Bueno, Uruguay y sus vecinos. Estos son, ¿cómo ven FAO y la OSD el crecimiento de la producción en Argentina, en Uruguay y en Brasil? Primera fila es 2011-2020, segunda fila es 2012-2021. O sea, este último informe acaba de salir en estos días. Carne vacuna, Argentina, según ellos, sigue encabezando el ranking, creciendo un 2% anual, casi igual que Uruguay. A Brasil lo castigan, le bajan la tasa de crecimiento, bueno, Argentina también, Uruguay mantiene la tasa de crecimiento. Yo tengo mis dudas respecto de lo de Argentina, por una razón muy sencilla, que se lo digo en dos palabras. Cuando yo veo cómo hizo la OECD las proyecciones, ellos dicen, bueno, ¿cuál va a ser la política económica en todo este periodo? ¿Y qué ponen de Argentina? De Argentina ponen el impuesto a la exportación. Por ejemplo, la carne en la Argentina paga un 15%, repito, paga un 15% de impuesto a la exportación. Pero no ponen las restricciones cuantitativas, o sea, la carne, la leche, el trigo y en menor medida el maíz en la Argentina no solamente tienen el impuesto a la exportación, sino que tienen restricciones cuantitativas. El gobierno fija de manera absolutamente arbitraria y discrecional, mes a mes, según cómo evalúe con criterios que se desconocen la situación del mercado, si te dan permiso o no te dan permiso para exportar. Esto la OECD no lo pone en sus proyecciones y yo creo que es una de las razones, por ejemplo, por la cual pone a la Argentina como liderando el crecimiento. Esto puede ocurrir solamente si Argentina cambia su política, de lo contrario no va a ocurrir. En carne de cerdo también nos pone en primer lugar, segundo Brasil. Después me interesaría un comentario de nuestro colega Guedes, porque cómo sistemáticamente OECD y FAO vienen castigando a Brasil en el sentido de disminuir de manera sistemática las tasas de crecimiento que le proyectan a la producción. En carne aviar, ahí han subido un poco a Brasil, de 1,88 que decían antes, ahora dicen 1,92, la colocan a la Argentina también a la cabeza. Eso tiene un grado de posibilidad, porque fíjense, también ocurre con la ganadería vacuna, pero menos. El productor de pollos en la Argentina tiene un subsidio. No un subsidio directo, pero un subsidio porque el productor de pollos compra el maíz un 20% más barato que el precio internacional, porque ese es el precio doméstico del maíz, dado el impuesto a la exportación. Y compra la soja un 35% más bajo del precio internacional, o sea que el alimento balanceado al productor argentino le sale en el orden de un 25% menos que lo que le sale al productor de Uruguay o al productor de Brasil. Por eso esto lo veo viable, que Argentina pueda, de hecho ha crecido mucho en toda esta década la producción de pollo. En carne ovina también tenemos una sola medición
pone primero a la Argentina. Ya cuando pasamos a leche, bueno, curiosamente la pone primero a la Argentina. Yo eso creo que va a ocurrir de nuevo, lo mismo que en el caso de la carne, sí hay un cambio de políticas. Para darles una idea, en el caso de leche, Argentina llegó, cuando, ¿se acuerdan? En el 2007 el precio de la leche en polvo llegó a algo así como $5.000 la tonelada. Bueno, lo que puso el gobierno, créanlo o no, fue así. Hasta $2.400 el productor cobraba. Todo lo que excediera de $2.400 era para el gobierno. No sé si soy claro. O sea que en el momento de los $5.000, cuando un productor lácteo exportaba leche en polvo, digamos, la mitad más o menos se la llevaba el gobierno. Entonces yo creo que esto puede ocurrir en la Argentina de nuevo, lo mismo que la carne, sí hay cambio de políticas, no de lo contrario. En leche entera en polvo, fíjense que igual lo ha bajado a Uruguay, que estaba primero antes, ahora lo pone segundo, si bien con una tasa de crecimiento mayor que antes. La pone al 2,83% anual. Leche desquemada en polvo está primero Brasil, manteca está primero Uruguay, quesos está primero Uruguay. Cuando vamos a los granos, trigo estaba y está primero Uruguay, aunque con una tasa de crecimiento menor, de 3% la baja a 2,4%. Brasil está tercero, le bajan de nuevo la tasa de crecimiento de 1,5 a 1,1. En granos gruesos, Brasil pierde, digamos, la primera posición y pasa a tercero, pasa de primero a tercero. La FAO hace un año decía que la producción de básicamente maíz en Brasil iba a crecer durante 10 años al 3,3 y ahora dice que va a crecer al 1,8. Y sube en cambio mucho la de Uruguay. Bueno, en granos oleaginosos, ya esto es como Alicia en el País de las Maravillas, probablemente no sea cierto. La tasa de crecimiento que OECD le atribuye a la producción de básicamente soja es del 8% anual, repito, del 8% anual, contra 1,20 de la Argentina. Harinas oleaginosas también lo pone a Uruguay creciendo a una tasa estratosférica del 7,22%. En aceites exactamente lo mismo. Y en arroz, Uruguay pierde el cetro de manos de la Argentina. Haciendo una síntesis de todo esto, nosotros vemos cómo ha evolucionado la opinión de la OECD y FAO en los 3 últimos informes, lo que está arriba de la línea de puntos. En el informe del 2010, Brasil, digamos, tenía 4 primeros puestos, Uruguay 4 y Argentina 2. El informe del 2011, Uruguay pasa a tener 6 primeros puestos, la Argentina 3 y Brasil 1. Y en el 2012, más o menos se mantiene la cosa, pero a expensas de Brasil siempre. Y por eso algo que me sorprende mucho, cómo ha cambiado la opinión de estas organizaciones respecto de la perspectiva de producción del agro brasilero. Y en aquellos productos que no podemos comparar, porque tenemos solamente la medición del 2012, de nuevo Uruguay lidera en 3 ocasiones, Argentina 2 y Brasil 0. En síntesis, todo esto lo que se advierte es claramente el avance de la agricultura en Uruguay y en particular, bueno, yo pongo en signo de pregunta la sojización. La sojización es un fenómeno que en la Argentina se está dando de manera bastante acentuada, como ustedes sabrán. Ha habido colegas argentinos acá. Y esto obedece por un lado a la demanda mundial, pero obedece también al hecho de las políticas económicas. Si yo persigo a la ganadería, yo persigo al tambo, yo persigo al trigo y en alguna medida al maíz, ¿qué corno va a hacer el agricultor? Bueno, sembrar soja, evidentemente es lo único que le va a quedar. Perfecto, muchas gracias. O sea que la sojización que está ocurriendo en la Argentina, yo creo como economista y casi diría como ser humano, que me parece que entrar a depender tanto de un solo producto no es bueno para ningún país. No es bueno para ningún país, porque a ese producto un día le puede pasar algo que no lo sabemos. Puede haber una plaga desconocida, puede haber fenómenos imprevisibles y estamos dependiendo cada vez más de la soja y además entro en un terreno que no conozco, toco de oído, pero lo que me dicen los productores y los agrónomos es que esto evidentemente produce
un deterioro del suelo en función de la menor reposición de nutrientes, porque se ha dejado de hacer rotación en muchos casos en la Argentina. Y en Brasil veo esta notable desaceleración en los pronósticos, que no sé si será cierto o no. Bueno, lo que la Argentina deja de producir y exportar como consecuencia de todas estas políticas, este cuadro, si yo lo actualizara, hoy me daría: Argentina hoy produce, en términos de carne, leche, trigo, maíz, el complejo soja y el complejo girasol, 25.000 millones de dólares menos de lo que podría producir, de los cuales 25.000 millones, 15.000 serían exportaciones. Ustedes habrán visto que ahora dicen que en Argentina escasean los dólares y entonces hay control de cambios. Encontrar un dólar en la Argentina es casi un delito hoy en día, un poco menos uno corre el riesgo de su libertad casi. Lógicamente, si yo hago una política económica que está impidiendo 15.000 millones de dólares de exportaciones, es probable que tenga algún problema con los dólares, ¿no es cierto? Pero es un problema generado por la política económica, no es un problema natural. Y yendo para terminar a cuestiones más propias de la Argentina, bueno, esto lo voy a saltear, esto es, digamos, pronóstico de la economía mundial, pero para ahorrarles el trabajo, y si ustedes quieren las preguntas lo podemos ver, ¿no? Hablo brevemente de esta época inolvidable, que es la nueva economía de Cristina II. Cristina II no quiere decir Cristina II, sino quiere decir el segundo periodo de la presidencia de Cristina Kirchner. Y la gran pregunta es esta, ¿no? Porque Argentina realmente ha tenido un progreso social y económico, si uno lo ve por los indicadores, realmente muy notable. Le ha mejorado el nivel de vida a muchos millones de personas en la Argentina en lo que va del siglo, sin la menor duda. La gran pregunta es si podrá sostenerse. Y entonces, para matizar un poco, pongo unos gráficos ahora que nos muestran cuál ha sido la posición de Argentina en el mundo en comparación con los países desarrollados, con Brasil y con el Uruguay, que tienen cierto interés. Ahí vemos en rojo la evolución del producto por habitante de los países avanzados, desde 1870 hasta el 2008, bastante tiempo. En celeste está el producto por habitante de la Argentina y en negro está el cociente entre ambos. Como vemos, la Argentina, esa que se recuerda como, y que creo que ha contribuido bastante también a generar un cierto exceso de orgullo en los argentinos, es esta que vemos en ese pico en el cual Argentina, durante un periodo muy corto, llegó a tener un producto por habitante casi igual al de los países desarrollados. A partir de ahí empieza un proceso de caída, con subas y bajas, pero básicamente descendente. Lo curioso, fíjense, y esto ha sorprendido a muchos, es que en los últimos 20 años, aún a pesar de las crisis, Argentina ha dejado de perder posiciones respecto a los países desarrollados. Por eso viene la pregunta por la sostenibilidad de esto, ¿no? Con Brasil, el gráfico es muy diferente. En rojo está el producto por habitante de Brasil, en azul el de Argentina, en negro el cociente. Más o menos en el mismo periodo que Argentina tenía el mismo producto por habitante que los países desarrollados, el ingreso por habitante de la Argentina era 5 veces el de Brasil. Hoy es 1,5 veces. Y se observa el mismo fenómeno de los últimos 20 años, o sea que Argentina, que ha perdido sistemáticamente posiciones respecto de Brasil, esto ha dejado de ocurrir en los últimos 20 años. La relación con Uruguay es más fraternal, porque no divide solo el Río de la Plata. Entonces ustedes ven que las curvas, la azul es Argentina, la roja es Uruguay, las curvas del ingreso por habitante son muy paralelas, es notable, vean el paralelismo de la evolución económica de Argentina y Uruguay, con dos periodos que llaman la atención. Un periodo donde la Argentina cae bastante y después, fíjense, desde fines de los 70 hasta de los 60 hasta los 70 hay un periodo donde Argentina crece bastante más rápido que Uruguay, a pesar de que Argentina creció muy poco.
Después las curvas se vuelven a juntar y lo que uno ve en los últimos 20 años, para tomar siempre ese periodo, es que Argentina ha vuelto de alguna manera a recuperar algo de posiciones respecto del Uruguay, pero fíjense que estamos como cuando vinimos de España, o sea, Argentina está casi, la relación de ingresos entre Argentina y Uruguay es más o menos la misma que había hace 100 años. Han pasado una cantidad de situaciones donde Uruguay mejoró, Argentina mejoró, pero la relación es casi la misma de producto por habitante de que teníamos hace más de 100 años. Bueno, esto lo voy a saltear, que es la caracterización de la economía argentina de Cristina II, en el sentido que claramente ha habido un cambio de modelo de política económica. Una fue la política económica hasta el año 2007, otra del 2007-2011 y otra entre el 2011 y el 2012. Cada vez se ha girado a una política de mayor tasa de inflación, ha reaparecido el déficit fiscal. Como consecuencia de la inflación se ha atrasado mucho el tipo de cambio. Antes Argentina hablaba siempre de tener un tipo de cambio devaluado y ha habido una creciente intervención estatal cada vez más importante en la economía argentina, ¿no? Y en Argentina hay dos cosas que son las más preocupantes. Fíjense, la primera es la inflación. Ahí tenemos el cuadro de la inflación en el mundo. Hay solamente 7 países en el mundo que tienen más del 20% de inflación. Argentina está cuarto, detrás de Belarus, o sea, Bielorrusia, Etiopía. Bueno, está tercero en realidad, perdón. Ahí viene Argentina. La tercera inflación más alta del mundo tiene Argentina. Fíjense que hay solo 19 países que tienen entre 10 y 20% de inflación y hay 161 países que tienen menos de 10%. Yo creo que la respuesta es bastante clara. ¿Quién será el equivocado? No creo que los equivocados sean los 161 países que se esmeran por tener menos de 10% de inflación, ni siquiera los 19 países que están entre el 10 y el 20. Creo que claramente los equivocados somos nosotros, ¿no? El grupo que incluye a Argentina. Y el otro es la cuestión del riesgo país, que es muy llamativa. Fíjense, ahí comparamos enero del 2011 con julio del 2012. Tenemos Colombia, cuánto era en enero, sube un poco. Perú, no tengo Uruguay lamentablemente acá porque no tiene el mismo grado de estandarización de estos países. Pero fíjense que estos países, Colombia, Perú, Chile, México, Brasil, casi todos tienen grado de inversión y tienen un riesgo país más o menos parecido, entre 150 y 200 puntos básicos. En otra galaxia ya viene Ecuador, que tiene, fíjense que en un año y medio Ecuador ha quedado chato, mismo nivel de riesgo país. Argentina se ha más que duplicado el riesgo país de Argentina de 497 a 1075 puntos. Y hasta Venezuela ha bajado el riesgo país. Si bien, según las semanas, Argentina la pasa a Venezuela o Venezuela la pasa a Argentina. Pero fíjense que lo más preocupante de este número es que la deuda pública de Argentina con el sector privado es una de las más bajas del mundo y de las más bajas de todos estos países. Es nada más que 13,7% del producto. O sea que a pesar de tener un nivel de endeudamiento muy bajo, el principal problema de Argentina es que no se le cree, digamos, no se le cree que va a cumplir, aún pese a tener un endeudamiento tan bajo. En concreto, ¿qué quiere decir esto 1075? Si Argentina quisiera ir al mercado a colocar un bono, digamos, de $1.000 millones, tendría que pagar no menos del 13% anual. Si Chile quiere ir por el mismo bono, lo va a conseguir a menos del 4% y Brasil alrededor del 4%. Esta es la diferencia, ¿no? Y esto tiene un impacto negativo sobre la inversión y sobre todos los valores que a ustedes se les puede ocurrir. Y aunque hay, por eso mis proyecciones para la Argentina desde el punto de vista del mediano plazo no son buenas. No creo que Argentina entre en una recesión profunda como la que tuvo en el año 2009. Yo creo que la recesión se va a modelar. Uno de los factores que van a ayudar indudablemente es la soja de $600 y los granos correlacionados. Pero Argentina va a seguir con una tasa de inflación elevada del orden del 20
pico por ciento, mucha tensión en el mercado cambiario, muchos controles a las importaciones que están dificultando enormemente la producción industrial de Argentina, porque todos sabemos que la producción industrial hoy es una producción globalizada, ¿no es cierto? Que en casi ningún país del mundo se produce un bien industrial y todas las partes son del mismo país, sino que está la supply chain es una supply chain global, ¿no es cierto? Aún en China o en cualquier otro país. Entonces yo veo que las perspectivas de crecimiento de mediano plazo para Argentina han bajado, o sea, la época del crecimiento de tasas chinas, como se decía en la Argentina, hemos crecido del 2003 a la fecha en promedio al 7% anual aproximadamente, eso se acabó ya para Argentina. Argentina baja claramente un escalón donde en el mejor de los casos podrá crecer la mitad, ¿no? Al 3,5% anual, y va acumulando presión en la caldera porque el tipo de cambio se sigue retrasando y tenemos un sistema de subsidios a las tarifas públicas en el cual se invierten aproximadamente 15.000 millones de dólares por año, que a la larga también es insostenible. Y les muestro, sí, ahora una cuestión de lo que es el PEA, que tiene alguna vinculación con lo que se mostró antes de Brasil. El gobierno el año pasado organizó, teóricamente con la participación de todos los actores del sector agropecuario y agroalimentario, este plan que tiene metas extraordinariamente ambiciosas. Fíjense que, por ejemplo, la producción la hacen crecer de 100 a 157 millones de toneladas, 4,6% anual. Lo mismo la ganadería vacuna, 4% anual, la ganadería porcina 4,6%, etc. La carne aviar lo mismo. Es como Alicia en el País de las Maravillas, acá podríamos volver a tocar el himno de la alegría. El problema es que este plan no dice absolutamente nada de cuáles van a ser los instrumentos de política económica que permitirían este crecimiento. Pero sí dice, y con esto sí termino, algo muy interesante y que un poco se vincula a los comentarios que se hicieron antes respecto del empleo. Entre paréntesis, nosotros hicimos un estudio sobre el empleo directo e indirecto del sector agroindustrial en la Argentina y nos dio 35%, así que después vamos a intercambiar porque me llamó la atención que es casi exactamente el mismo número. Pero esto es la perla de este informe. ¿Cómo termina? El informe termina diciendo que si se cumplen las metas del programa agroalimentario, Argentina va a crecer al 7,2% anual. Y si no se cumplen esas metas, o sea, diría yo, con una mala política agroalimentaria, la Argentina va a crecer al 4,8%. Fíjense que hay una diferencia de casi 2,5 puntos. O sea, yo creo que si otros sectores del gobierno argentino ven esto, van a tener un profundo disgusto, porque esto es el reconocimiento del rol extraordinariamente dinámico que tiene el sector para la economía argentina. 2,5 puntos. Hay un modelo que teóricamente es usado para esto, yo todavía no lo he podido conseguir, estoy muy interesado en hacerlo, porque esto lo que está diciendo, señores, el crecimiento del sector agropecuario y agroindustrial le aporta a la Argentina 2,5 puntos de crecimiento anual del producto. Algo realmente notable. Bueno, ahora entonces sí, con esto termino, les agradezco mucho la atención.